Esas imágenes les traen muchos recuerdos. Es un aperitivo de lo que les vamos a ofrecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Abierto en una edición especial. El pasado domingo, 9 de marzo, se cumplían 5 años de la primera emisión de Radio Televisión Castilla y León, su televisión autonómica. 1824 días en los que hemos intentado acercarles toda la actualidad, especialmente la información más cercana. Un lustro de nuestras vidas, con alegrías, con sucesos, con miles de historias personales y con el único objetivo de informarles. Aproximadamente habremos contado unas 55.000 noticias, así que no nos ha quedado más remedio que hacer una selección. Informes, reportajes, crónicas, entrevistas con las cámaras de Castilla y León Televisión como testigos. Para recordar todo lo que ha pasado en este tiempo nos acompañan esta noche 4 periodistas que también han sido y son colaboradores de Castilla y León Televisión. Ignacio Fernández Sobrino, director general de Onda Cero, Castilla y León. Buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches. Parece que fue ayer, 5 años ya de este proyecto, un proyecto importante para cubrir una región que es muy grande. Y lo primero, enhorabuena Eduardo, en tu persona, a todo el equipo de esta empresa, porque cumplir 5 años en Castilla y León tiene más mérito que cumplir 25 en otros lugares, no solamente por la complejidad de cubrir un territorio tan grande como el nuestro, sino porque además se han cumplido en medio de la crisis económica más profunda que ha asolado Europa desde la Segunda Guerra Mundial y también y muy especialmente a países periféricos como España, de manera que yo creo que efectivamente el mérito es muy importante y si se ha superado este lustro, los próximos 5 lustros están chupados. Ahora que dicen que ya van las cosas bien, ya estamos menos preocupados. Jesús Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Delegado de La Razón en Castilla y León, gracias por estar esta noche, acompañarnos en este día tan especial, en estas celebraciones que estamos realizando y en el que hablar de este medio está mal, me siento incluso mal, esto de tener que hablar de uno mismo, uno no sabe ni cómo expresarlo, todos los medios son importantes, pero es verdad que la televisión es un medio generalista, un medio que trasciende de generaciones, de todos los públicos, por eso es importante el trabajo que se está realizando para informar a todos los castellanos y leoneses. Eduardo, yo te felicito también, felicito en ti a la televisión con denominación de origen, como yo la llamo cariñosamente, a esta televisión con denominación de origen. Y sobre todo por una cosa que yo creo que es el gran acierto de esta televisión. Y el gran acierto de Castilla y León Televisión es que hace una programación pensando en las personas. Los protagonistas de esta televisión, lo vemos todos los días en los distintos programas, empezando por este tuyo, son las gentes corrientes y molientes, que es las que tienen que ser, la gente normal que a su trabajo acude, con su dinero paga, como dice el poeta, y al final nada nos debe, le debemos que nos escuche, que nos atienda y que comparta pensares y sentires con nosotros. Yo creo que los grandes protagonistas de esta televisión son los castellanos y leoneses, son las personas. Y me parece que el gran acierto ha sido ese. No se asuste que no vamos a hablar durante 45 minutos solo de Castilla y León Televisión, sino de esas noticias que han jalonado estos 5 años. Luis Miguel de Dios, periodista, buenas noches, gracias por estar aquí. 5 años que, y por ir ya centrándonos en lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos, coinciden con 5 años duros y complicados de crisis que informativamente la verdad es que son más interesantes que a lo mejor 5 años tranquilos porque hay muchísima más información, pero en los que hay que medir muchas cosas. Hombre, información siempre hay, ¿no? Porque aunque se venga mal, estén por fuera mal, bien o regular, pero yo creo que estos 5 años han estado presididos por la crisis económica y por unos varapalos tremendos al estado del bienestar, a la vida que venía de atrás. Esa frase de que por primera vez en muchas generaciones nuestros hijos pueden vivir peor que han vivido los padres y nuestros nietos peor que los abuelos, pues es verdad, y durante este tiempo la verdad es que ha sido tiempos duros. Aquí ha llegado más tarde la crisis, como siempre, y llegará más tarde la recuperación, por nuestra propia idiosincrasia, por la forma, el planteamiento y la sociología que hay en Castilla y León, la distribución de la población, la agricultura como una base fundamental, en fin, por muchas razones, por cómo somos fundamentalmente, pero ha llegado, y ha llegado
En fin, y para mí, que soy un obseso de este tema, pues estos 5 años han supuesto también un balaparo fuerte en algo esencial, que es la continua pérdida de población y la sangría que está sufriendo esta tierra en gente que se nos va. Lo veremos en los vídeos. Paco Alcántara, periodista de Radio Nacional de España. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también en este día. Y bueno, los 4 son en definitiva profesores para mí, por eso también me siento muy bien en esta noche. Pero por también recuperar la importancia de un medio de comunicación como es la televisión y por focalizarlo en Castilla y León, el papel vertebrador que tiene la televisión y que a lo mejor otras comunidades lo han entendido mucho antes que Castilla y León, y a las pruebas me remito. En momentos de crisis ha habido muchísimos recortes, pero en el caso de las televisiones autonómicas se han mantenido. Fíjate, yo creo que hay una felicitación múltiple por estos 5 años de la televisión de Castilla y León. Uno, que hay más pluralidad informativa. Es bueno para los ciudadanos y para los periodistas el que haya bastantes medios para que se puedan confrontar las distintas formas de entender una noticia. Otro, el que haya un medio regional es hacer región. En una comunidad tan difícil como la nuestra, donde siempre hablamos de lo nuestro y lo que es de otra provincia es nuestro enemigo. O sea, que haya un medio que articule una forma de entender la información con un sentido regional, porque la misma crisis que padecen los sorianos la padecen los de Segovia, el otro punto de la comunidad, y luego por los profesionales. Cuando cada vez hay menos puestos de trabajo para periodistas, que un medio de comunicación se mantenga es algo bastante positivo. Bueno, pues si os parece, ya lo anunciábamos, no vamos a dedicar este programa a hablar de las virtudes de este medio de comunicación. Queremos recordar con todos ustedes lo que ha sucedido durante estos 5 años, al menos lo más destacado y donde siempre ha habido una cámara de Castilla y León Televisión. Empezamos con 2009, nacía este proyecto y otros, como la fusión de las cajas de ahorro, que aún no se ha cerrado, aunque en los próximos días habrá noticias. Una de las redes sociales más importantes la encontramos en los medios de comunicación. Hoy es lunes 9 de marzo de 2009. Es muy importante el método. Hacer lo que tienes que hacer. Asearte, leer. Yo me paraba, pasaba horas y horas rezando. En algún momento llegó a temer por su vida. Son las 5:30 de la madrugada. Hace una hora ETA ha atentado contra la casa cuartel de Burgos. Me ha pegado un empujón y me ha soltado contra la puerta y allí no queda ni ropa ni nada. Salir de la cama, pues ponerte las zapatillas porque te cortas, el aluminio pues todo salido, el portal entero reventado. Bueno, a la academia le costó muchísimo entrar. Le gustaba mucho el ejército de toda la vida, era su devoción. Nuevo golpe a la banda terrorista ETA. 2 agentes de la Benemérita detuvieron en este lugar la furgoneta. Como la Guardia Civil a casa, que nos fuéramos para las habitaciones interiores de la casa. Reforzar desde el punto de vista político, institucional, los lazos existentes entre Castilla y León y Portugal. Este lugar privilegiado en Lisboa, estamos en medio del barrio Chado, famoso. El año 2013, año en que tendrá lugar el cese de actividad de la planta. Madrid, Ignacio Peña, ¿por qué se cierra Garoña? El motivo principal es que el gobierno quiere ser coherente con su programa electoral. La respuesta de Nuclenor ha sido de inmediato. Han pasado más de 3 años desde que cerró la central nuclear de Zorita. Sin embargo, la instalación sigue muy activa. El máximo responsable del servicio de oncología del general Yagüe ha amenazado con dejar de atender la unidad genética del cáncer de Burgos si la Junta de Castilla y León no responde a sus peticiones. Son las primeras imágenes que ha podido captar Castilla y León Televisión. Son las primeras vacunas, ya están en la comunidad para iniciar su reparto por los centros de salud. Muy pronto comenzará el periodo de vacunación. Y nosotros entendemos que vinieran ustedes, cogían y ya está. Pero han llegado 100, han venido 100. Sí, yo lo conozco, yo lo he visto. No, es un modelo.
Martes, 6 de octubre de 2009. Esta es la imagen que muestra la satisfacción de todas las partes que han participado para que París decida dar futuro más allá de 2030. Ya conocemos el precio del Twizy, el vehículo eléctrico que comenzará a fabricarse el próximo año. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué tal ha ido? Hace frío, ¿no? Bien, hemos estado trabajando. Una de tantas reuniones. ¿Se ha avanzado? Sí, una de tantas reuniones. Claro. ¿A instancias de quién ha sido esta reunión? ¿Quién la ha convocado? Los tres. IKEA o los suecos quieren, a veces no es posible llevarlo a cabo, ¿no? Porque, repito, el marco legal está ahí. Por esta razón, los técnicos de economía trabajan a marchas forzadas para adecuar la normativa. Oh, wonderful, fantástico. People were great. ¡Hola, Valladolid! 1, 2. Castilla y León. Ribera de Duero. Tenemos alguno de las Canarias, ahí, ojo, pues no sé si sabes, pero espérate. Los invitados, más de 1000. Aquí estará representada toda la sociedad de Castilla y León. La Marca de Castilla y León. Hemos tenido que quitar muchísimas noticias, pero es un resumen de lo que sucedió ese año 2009. Algunas noticias continúan aún vigentes. Tenemos muy poco tiempo entre año y año, entonces prefiero que sean ustedes los que elijan la noticia más importante de ese año, la más trascendente o la que vosotros queráis destacar. Veíamos imágenes de ETA, que vivimos ahora unos momentos totalmente distintos en aquel momento de horror, de terror, y también con Castilla y León como escenario. Pues yo voy a quedar con esa imagen en que veíamos a los tres mandatarios de sendas cajas de ahorros reunidos en Tordesillas, saliendo todos ufanos de una de tantas reuniones que finalmente resultaron fallidas, como la prueba evidente de hasta qué punto, cuando los castellanoleoneses nos empeñamos en hacer las cosas bien, tenemos tanto éxito como cuando nos empeñamos en hacer las cosas mal, hacemos el ridículo más espantoso, que es como finalmente ha terminado uno que debió ser proceso de fusión y que se ha convertido en un proceso de transfusión, pero de transfusión de fondos ajenos y de fondos públicos a unas entidades financieras que a día de hoy todavía atraviesan por una situación muy difícil. Yo creo que podría ser una de las grandes noticias, como no es fácil decidir cuál, pero una de las grandes noticias de estos 5 años, hasta qué punto hemos sido incapaces de comprobar por nosotros mismos que aquello que somos capaces de hacer cuando nos agregamos suele tener éxito, pero que los personalismos, los fulanismos o los provincianismos al final acaban, pues como han acabado las cajas de ahorros, en un ridículo de lo más espantoso. Es una lástima que no podamos mirar por un agujerito lo que va a pasar dentro de 5 años. A lo mejor ya está la fusión resuelta, al menos de las... O 5 siglos. Hombre, lo bonito es que los tres protagonistas, que yo estoy con Ignacio, que es sin duda la gran imagen fallida, no estuvieran aquí y nos dijeran qué es lo que no hicieron para que realmente hubiéramos tenido ese famoso músculo financiero regional. O si se arrepienten. O si se arrepienten. Yo creo que son tres personajes ambiciosos que representaban el deseo de protagonismo que nunca debe estar por delante cuando se quiere hacer un trabajo conjunto. Rápido, Jesús. Que pocas cosas tan negativas han pasado como el proceso de fusión de las cajas de ahorros de Castilla y León, de tener las 6, pues nos hemos quedado sin ninguna. Y las 2 que están en Bankia, fíjate cómo están. Las 2 que últimamente, ya hoy Europa ha acelerado el proceso de fusión, lo ha aceptado con el Banco 6, van a depender de Málaga. Caja Burgos está donde está, Caja Círculo está donde está, es decir, la situación financiera aquí ha sido un auténtico desastre. Por eso yo ahí lo hubiera incluido en el capítulo de no noticia, porque lo que han dicho es que todo iba muy bien y parecía que todo iba a ir muy bien, pero bueno, pues no lo ha sido. Y yo destacaría también, bueno, destacarlas todas, ¿no? Desde un ámbito, desde otro, lo que habéis seleccionado, pero también apuntaría otra que está sin cerrar, que es el tema Garoña, que vamos a ver en qué acaba. 2013 y que puede que haya marcha atrás. Y yo no sé, también me interesa mucho el plan industrial de Renault, que bueno, ahí hay que dar también su parte a Zapatero. Hubo muchas críticas por la ayuda de fondos públicos, pero ahora se están recogiendo esos planes y que las plantas que ahora mismo se encuentran en Castilla y León están a pleno rendimiento y en crecimiento. Claro. Sí, tienes razón, pero yo me quedo por encima de todo con la sociedad civil, con esas mujeres y esos hombres que han salido allí
contando sus afanes y esperanzas, que han tenido la oportunidad de expresarse con esa sociedad civil que no es la de los políticos ni la de los presidentes de las cajas ni ninguna cosa por el estilo, que es la que realmente levanta la vida y la que saca adelante todo. Esas mujeres y esos hombres que en la vida corriente y normal trabajan, se esfuerzan, se empeñan y hacen que esto surja y que salgamos adelante, porque son ellos los que sacan adelante el país, los que sacan adelante la comunidad. Vamos con el 2010, oíamos a Tomás Villanueva que decía, yo lo vi, el X87, es el Renault Captur, que tantas alegrías ahora mismo está dando y que también está funcionando a la multinacional francesa. 2010. Reanuda hoy la negociación entre Caja España y Caja Duero después de la reunión de ayer por la tarde. El tiempo apremia para cerrar un acuerdo. El despacho del presidente de la Junta ha vivido hoy una actividad insólita por el ritmo vertiginoso de la reunión. El presidente Herrera ha hecho un alto en el camino en esta jornada de intensa reunión. Una oportunidad que no debemos desaprovechar. Yo espero mucho del gobierno de Patxi López. Los senadores socialistas por Castilla y León no han cambiado su voto y han dicho sí al blindaje del concierto vasco. El ATC, almacén temporal centralizado, es un municipio de Castilla y León, el vallisoletano de Sant Hervás de Campos. Han sido admitidas provisionalmente las de 3 municipios. Se está produciendo una especie de subasta. El presidente de la Junta de Castilla y León es ya vicepresidente del Comité de las Regiones. Puesta de largo de la Comisión Europea ante la presidencia de turno. 9 medidas para ahorrar 15.000 millones de euros. Es ahora cuando más lo necesitamos. Tiene que improvisar. José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado hasta el yacimiento de Atapuerca sobre las 11. ¡Escúchanos! Tenemos derecho a informar. El gobierno debe rectificar la política errónea. Si cierran cuencas, a ver. La segunda marcha negra llegó a Ponferrada y los 200... Y en la planta bolense de Nissan, sus trabajadores no descartan ir a la huelga. Para que Nissan tenga un plan industrial que anime a la compañía a continuar en la vida. Un informe que, por una parte, confirma que Castilla y León educa bien. Nuestro nivel educativo, a la par de países como Japón o Finlandia, una macrorregión natil, la primera ibérica que ya echa a andar sin perder ni un minuto. La tierra tiembla en Haití, un terremoto. Después del terremoto, familias... Cuidado, cuidado. Esta fotografía es portada de periódicos de medio mundo. Este bombero... El juzgado de menores de Burgos ha sobreseído provisionalmente el expediente abierto contra Rodrigo Barrio. Se desconoce la velocidad a la que circulaba el convoy y también los motivos que le llevó. Aquí en Shanghái, Día de Honor de Castilla y León, diversos actos protocolarios. En esta Feria del Libro de Guadalajara las actividades son para todos los públicos. En Nueva York siguen disfrutando de nuestros vinos. El 5% de los extranjeros que visitan Castilla y León son norteamericanos. Ha muerto Miguel Delibes, tenía 89 años. Que a mí me gustaría pues que pensaran que no fui una mala persona, fue buena gente. Son vallisoletanos o amantes de la literatura que sienten como suya la pérdida de Miguel Delibes. Le echamos mucho de menos a Miguel Delibes. Hoy precisamente se cumplen 4 años de su fallecimiento. Paco, era año jacobeo, así que... Sí, es que esto es redundante. Celebramos grandes eventos y luego no se continúa.
El Jacobeo fue flor de un día, pero hay que mantener el camino todo el año. La Feria de Guadalajara era la gran apuesta de Castilla y León de presentarse en el mercado del libro hispanohablante y ha tenido muy poca continuidad, quizás también la crisis. La gran expansión de Atapuerca como gran museo de la evolución humana a nivel mundial se ha quedado muy reducida también con la crisis. Lo bueno, después de 4 años de la muerte de Delibes, no solamente se sigue leyendo sus libros, sino que se reeditan. Próximamente, esta mañana nos enterábamos, va a salir una publicación con las caricaturas de Delibes en el norte y un libro de su correspondencia con Gonzalo Sobejano. La noticia positiva, quizás el informe PISA, porque el futuro es de los jóvenes y aquí en Castilla y León se sigue educando bien. Dentro de 100 años, Eduardo, nadie se acordará de quién era José Luis Rodríguez Zapatero o quién era Mariano Rajoy. Y en las escuelas se leerá a Miguel Delibes. Y decenas de miles, millones de personas en todo el mundo hispano seguirán leyendo a Miguel Delibes. ¿Eso es la noticia del 2010? Eso no, esa es una parte de la noticia, por enlazar con lo último que había dicho Paco. Para mí la noticia es la noticia positiva, porque yo ya no quiero ser profeta de catástrofes ni quiero negativismos, quiero resolver las cosas y ayudar a que se resuelvan. Y para mí lo más positivo de todos estos vídeos es tal vez esa que habla de la educación. Porque si algo necesitamos los españoles, si algo necesitamos los castellanos y leoneses, es educación. Si en vez de tener una sociedad malcriada y maleducada, tuviéramos una sociedad educada, qué distintas serían las cosas. Y hombre, que Castilla y León, por las razones que sea, porque se podrá cuestionar, se podrá decir que somos pocos, no sé, hay mil formas también de meterle el diente a eso, pero el hecho es que Castilla y León en educación está al nivel de Finlandia o de Noruega. Y eso es motivo de sentirnos orgullosos, porque esa es otra cosa que tenemos que aprender, a sentirnos orgullosos de nosotros mismos y sentirnos orgullosos de nuestras cosas. Fue el primer sobresaliente en el año 2010. Es verdad. Qué duda cabe que no hay discusión. La noticia del año, creo yo, fue la muerte de Miguel Delibes. El otro día, cuando veíamos al príncipe de Asturias visitando la capilla de Paco de Lucía, pues echábamos de menos que en ese momento las adhesiones que tuvieron impresionantes imágenes como la de los ciudadanos vallisoletanos volcados en la capilla ardiente de Miguel Delibes o dejando huellas escritas que luego tuvimos oportunidad de leer porque se publicaron, pues fue un movimiento de reivindicación propia y en realidad esa noticia es mentira. Miguel Delibes no ha muerto, como muy bien dice Paco, está más vigente que nunca. Y llama la atención, por otro lado, en el sentido negativo, porque yo creo que todos tenemos que morir y la muerte de Delibes en este caso lo sublima. En el sentido negativo, el poco olfato en el año 2010, recordemos que la crisis económica data financieramente del 8, pero cuando se empieza a manifestar de un modo fehaciente en el año 10, pues seguirán haciendo las huelgas que hemos visto que esos 3 maravillosos financieros que se reunían en Tordesillas seguían sin darse cuenta de que la crisis ya estaba con nosotros, ya estaba larvada, pero parece que no iba con ellos. Hay que recordar que en el 2010 es cuando Zapatero anuncia en el Congreso las famosas medidas de congelación de las pensiones y de todo aquello que supone un cambio radical en todo lo que estaba ocurriendo. O sea, no hacía ni 2 años que había ganado las elecciones en un debate con Rajoy en el que ambos casi apostaban a ver el y tú más de quién iba a crecer más y más puestos de trabajo se iban a crear, y la verdad es que fue caer en picado desde el 2008, el 2010 se anuncia esto y cambia radicalmente el panorama en España, y el panorama para el gobierno y para el Partido Socialista pues es ya demoledor, como se demostró un año después. Ahora bien, es que es un año en el que está concentrado tantas noticias que no se puede escoger prácticamente ninguna, porque claro, uno ve lo de Haití y te sobrecoge el corazón, pero claro, cierras con la muerte de Delibes y para nosotros, a lo mejor para un señor de Almería pues no es tanto, pero para nosotros lógicamente pues lo que supuso, en fin, todo eso, y como apuntaba Ignacio, de no haber venido más representaciones, el problema de no vivir en Madrid. Si esto es en Madrid, pues hay un desfile de ministros y un desfile de todo el mundo, pero aquí pues desgraciadamente... A Delibes, lo más importante es que el día del funeral en Valladolid
cuando hablábamos con la gente decía, es que yo he leído a mi idolatrado hijo así, es que yo me enganché. Es que Delibes era uno de la gente de Valladolid normal, y la gente de Valladolid lo consideraba como suyo, no ha sido un escritor o un personaje con la fama que tenía que estuviera lejos, era un hombre del que se hablaba en la calle y del que todo el mundo... Y sobre todo hay una cosa que apuntaba Paco también y que apuntaba, se ha apuntado desde todos los sitios, es Delibes es un hombre que 4 años después de su muerte se están reeditando sus obras, las lee todo el mundo y está constantemente en candelero, está surgiendo noticias en torno a Delibes todos los días, cosa que no ha sucedido con muchos escritores, incluso con un premio Nobel coetáneo de él, es decir, Delibes está ahí constantemente, están surgiendo cosas, ideas, la fundación, iniciativas, traducciones de libros, un montón de cosas. Hace poco se presentó un diccionario maravilloso, por cierto, sobre el lenguaje rural de Delibes, en fin, está presente. Bueno, no sé si dentro de 100 años nos acordaremos de Zapatero y de Rajoy. De Iniesta es fácil que sí, ¿eh? De Iniesta ya se pasó a la historia también, sí. Eso sí nos acordaremos. Pero en el 2011 de Rajoy y de Zapatero también se habló mucho. El 2011 fue un año de elecciones. 2011 llegó apagando cigarrillos. Se acabó el fumar en bares y restaurantes. Nosotros se lo contamos desde todos los puntos de vista posibles. A pasar frío. Encantada, la verdad. Los laringectomizados piden malos humos que dejamos atrás dando paso a otros más deseados. Es el humo de la esperanza para el sector minero. Las térmicas volvían a quemar carbón autóctono, un rayo de esperanza para las minas y otro que llegó a rozar el valle de Tobalina. Les puede adelantar que José Luis Rodríguez Zapatero estudia dar marcha atrás en una decisión. El gobierno se replanteaba el cierre de Garoña, aunque sin más consecuencias. Algunas apuestas empresariales fueron a toda velocidad. Mientras los que manejamos el volante tuvimos que echar el freno hasta los 110 kilómetros por hora. Les mostramos cómo se cambiaron las señales e hicimos nuestras propias comprobaciones. A 120 kilómetros por hora hemos gastado menos. Eso sí, el Estado pagó 450 millones menos en la factura energética. En lo que no ahorró el año fue en actos electorales. Los ciudadanos acudimos 2 veces a votar. En mayo elegíamos al presidente de la Junta de Castilla y León y al alcalde de nuestro municipio. En media hora arranca una campaña. Seguimos las caravanas electorales. ¿Qué tienen preparado el Partido Popular y el Partido Socialista para estar? Viajamos de pueblo en pueblo con los candidatos. La esperanza de seguir construyendo el mejor futuro. Yo sé que voy a ser presidente de Castilla y León. Encargamos nuestros propios sondeos. Aplastante victoria para el PP y retroceso para el PSOE. Mostramos el único debate televisado. Hay que ponerle pasión. Y entrevistamos a los 2 principales candidatos. No con la gente y escuchando. También pudimos preguntar en plató al entonces jefe de la oposición. Yo creo que España necesita hoy un gobierno muy apoyado. Una campaña con sorpresa. Surgía el movimiento 15M y las acampadas en las calles de nuestras capitales de provincia. Estuvimos con los indignados de la comunidad. No, yo como delegado del gobierno, 4.000 euros, que están en el boletín. Y con los de la Puerta del Sol. Seguiremos aquí. Hay que seguir luchando. Y el 22 de mayo seguimos segundo a segundo la evolución del recuento. Dinos cómo ha transcurrido el día en Zamora. Está el que desde hoy es el alcalde de la capital, Alfonso Polanco. Con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que lo seguirá así. Y de los resultados. Gracias por elegirme. La cita fue doble porque unos meses después y con adelanto, el 20 de noviembre, decidíamos sobre la presidencia del gobierno. Dicen que va a ser muy rápido. Tienen ahora mismo 18 diputados. Sigan los resultados desde una habitación aparte. Que se ha desarrollado con normalidad. Les explicamos por qué en algunos pueblos repitieron las elecciones municipales. Por una orden del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los líderes debatieron y nosotros se lo contamos. Usaron espadas en torno a las diputaciones provinciales. El gobierno cambiaba de signo y el PP lograba su mejor resultado de la historia. Zapatero se había despedido del cargo en León en el cierre de campaña. La cena mitin servirá de despedida y homenaje al presidente. También en León y en exclusiva hablamos con Rajoy. Estuvimos en las discusiones que acabaron en ruptura entre el PSOE de Zamora y el de Castilla y León. Los demás solamente han valido para tocar el botón. En Madrid, en la conferencia política de los socialistas. Y hasta en Mallorca, en la Convención Nacional del Partido Popular. De las claves de este documento de 124 páginas. 3 menores de 3, 9 y 2011 nos dejó petrificados en algunos momentos. Habrían sido asfixiados por una cuidadora del centro. Y en el Valle de Mena, 2 operarios fallecían en accidente de helicóptero. En una maniobra han chocado
contra esa pared. Y nos desplazamos hasta Lorca para contarles cómo se vivieron los momentos posteriores al gran terremoto. Mucho pánico. El piso hecho polvo. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el... Llegó el anuncio que todos esperábamos. No nos olvidamos de la actualidad internacional. De células cancerígenas. 2011 fue su año. Ellos lograron el triplete. Campeones de la Copa del Rey. Vivimos con intensidad el Gran Derbi. Y en fútbol narramos la alegría de Segoviana y Arandina. Y no soltamos la raqueta en el Espinar. Les dimos un punto de vista privilegiado de la Vuelta a Castilla y León y vibramos con el podio. Les contamos un mes después su muerte en accidente doméstico. Nos llegaron ecos desde la India que convirtieron a Valladolid en la capital mundial del microcrédito y les hablamos de otros ecos con nombre propio. Exitazo vuelven a los escenarios. Además les llevamos de la mano a visitar Pasio, la edición de las Edades del Hombre con doble sede en las dos Medinas. Hoy es un día sin duda muy especial. 12 meses de información, de miles de kilómetros recorridos. Estaremos donde está la noticia. De compromiso con los castellanos y leoneses. El 2011 tuvo muchísimas citas, sobre todo las electorales. Vamos muy rápidamente. Elecciones en Castilla y León. Decía Óscar López, sé que voy a ser presidente de Castilla y León. Eso no sé si significa cuándo, eso no significa que si va a volver a presentarse en las próximas elecciones. Y si el candidato será Herrera, que tampoco lo sabremos. Pero deja que le demos la gracia a este ejercicio, las gracias a este ejercicio retrospectivo, porque hemos vuelto a ver a Miguel Alejo, un tipo que fue delegado del gobierno durante 8 años, y al que le vemos y le echamos de menos, porque realmente dejó detrás de sí una impronta de un tipo con casta, con categoría. Está ahora jubilado, es un estupendo zamorano leonés, y me gusta volver a verle. A ver, yo creo que es el gran año perdido, la irresponsabilidad grave de Rajoy, cuando el año anterior, luego nos hemos dado cuenta, luego lo hemos sabido, no le quiso votar a Zapatero unas medidas que eran indispensables y que salvó gracias a Convergencia y Unión, y la irresponsabilidad gravísima de Zapatero de convocar 2 procesos electorales en el año 2011, nos hicieron incurrir en 2 años seguidos en 100.000 millones de euros de déficit. Es la cuenta que hemos sabido, 8% de déficit un año, 10% de déficit en otro. 2 años perdidos. Hubiera sido más fácil haber convocado a las elecciones todas juntas en un solo proceso en la primavera de ese año y no habríamos perdido tanto tiempo. Todavía estamos pagando las consecuencias. 2 procesos electorales totalmente innecesarios. Por ir avanzando, surge el 11M. En esas elecciones también se pensaba que iba a tener el 15M, perdón, el 15M iba a tener una repercusión en el futuro y al final, según llegó, así se fue, que iba a cambiar también. Yo es que creo que en las elecciones, sobre todo en la general, estaba todo hecho, es decir, el desgaste del PSOE, el desgaste del gobierno había sido tan fuerte que la gente quería un cambio. Lo que pasa es que luego se ha visto que han hecho todo lo contrario de lo que venía en el programa electoral. El Partido Popular, pero estaba cantado, aquella campaña electoral pues fue casi un acoso y derribo, es decir, el PSOE pues se sabía perfectamente que, y el varapalo a mí no me extrañó, por ejemplo, había gente, hombre, es que parecía que iba a aguantar más el techo electoral, el suelo electoral y tal, pero yo creo que eso estaba cantado. Y como prolegómeno, como prólogo de todo aquello, digamos como aperitivo, vinieron las autonómicas y las municipales, donde también se votó no solo en cuestión de ciudades o de comunidades autónomas, sino por lo que estaba pasando en la política nacional, y eso ya venía un arrastre fortísimo. Yo estoy también con Ignacio en que se podía haber suprimido algún proceso electoral, y yo creo que Zapatero lo que debía haber hecho, y ya se ha comentado también, fue en 2010 cuando anunció aquellas medidas, decir, señores, yo estas medidas hay que aplicarlas, yo no las quiero aplicar por mi ideología y por mi programa, y convocar anticipadas entonces. Yo se lo voy a quitar a Jesús Fonseca, seguro. Hay que destacar el civismo de los españoles, que hemos dejado de fumar en los bares, ¿eh? Eso era una medida impensable, que lo hubiéramos cumplido tan a rajatabla. Que se criticó y que ahora se agradece. Y ahora mismo entras en cualquier establecimiento público y no fuma nadie. Eso, y no huele. Eso chapó. Tabaco. Y yo creo que es muy fácil decir yo hubiera hecho, pero estábamos en unos meses
realmente donde solamente sucedían malas noticias, ¿no? Yo la pregunta que me hago ahora, 3 años después, es: fijaros lo que está ocurriendo en Castilla y León con las divergencias que hay con el gobierno de Rajoy, lo que prometió Rajoy en su momento, el apoyo que recibió desde aquí y lo que nos está pasando con el gobierno de España. Bueno, no hemos hablado del 15M, el 15M no es cualquier cosa, ¿eh? El 15M es el único movimiento, sobre todo en sus principios, hasta que aquello se politizó y se fue por otros derroteros, ya se encargaron de que eso fuera así. Es el único momento en el que los políticos y el gobierno ha tenido miedo, ha dicho cuidado, cuidado, que la calle se encabrona, ¿eh? Y esto es peligroso. Es el único momento en el que hubo miedo. Es verdad que luego eso pues ha terminado siendo lo que ha terminado siendo, y eso sería objeto de 3 programas seguidos. Pero sí me parece importante destacar la importancia del 15M y otra cosa también, las elecciones en Castilla y León y el resultado de esas elecciones, que es uno de los gobiernos más serios autonómicos que tiene España ahora mismo, si no el más, con un presidente al frente cuya honestidad, honradez y capacidad de trabajo reconoce toda España, y eso me parece que hay que destacarlo. Nos tenemos que ir a publicidad, pero sí me gustaría destacar el alto el fuego también de la banda terrorista ETA, que yo creo que también ha habido un antes y un después importante, ¿no? Efectivamente, sí, hombre. Además, fíjate que siempre se dijo que cuando en el momento en que te anunciara el alto el fuego, el gobierno que estuviera tenía un plus electoral importante, porque la gente iba a hacer así, y sin embargo no fue así. Es decir, la crisis se llevó hasta eso por delante. Claro, destacarlo ahora y en aquel momento fue una maravilla, porque ya se veía venir, de todas maneras, ETA estaba medio acabada, cada vez se detenían más comandos, etcétera, etcétera, y tal, y además desde la parte de los alberechales se estaba presionando para que ellos pudieran ir a las elecciones, ETA dejara las armas, pero la noticia ahora mismo, porque tú lo has destacado, por ejemplo, pero hemos ido todos a la crisis y a las elecciones porque la crisis estaba arrasado con todo, con lo bueno, con lo malo, se ha llevado todo por delante. O casi todo. Sí. Nos quedan todavía 2 años, el 12 y el 13, volvemos enseguida. Saludos de nuevo. Estamos de cumpleaños y, como sucede en días tan señalados, hemos cogido el álbum de imágenes para recordar todo lo que ha pasado durante este tiempo. Hemos llegado al 2012, un año marcado por las protestas y las manifestaciones, un año horrible para la Casa Real y para los incendios. Las alegrías las volvió a traer el fútbol. Médicos empiezan a marcar el copago en las recetas. Son muchos los pueblos afectados por el cierre de las urgencias nocturnas. Estamos aislados. Huelga general en la educación contra los que hemos visto hoy en la calle ha sido a los pensionistas. Se unen a trabajadores, estudiantes, médicos, funcionarios. Cuarto viernes negro. Es que esto no puede ser. Recurrirá la decisión de las administraciones que adelanten el pago de la extra. Es una injusticia. Justicia para todos. A la protesta se han sumado 19 colectivos entre transportistas, repartidores. Cinco años picando carbón en una mina. Por mi hija y por mi mujer y por mi comarca. Lo que no entienden es por qué les convocan para luego no dar su brazo a torcer. La historia confirma a los sindicatos que los presupuestos desde 2012 son inamovibles. Pasillo de la gloria para los héroes de la minería. Mujeres de la mina y mujeres de mineros volvieron a tomar la carretera durante 4 horas. 2.000 empleos actuales que no tienen alternativa. El punto verde de la izquierda entre todos los rojos es Juan Morano. Se confirma la adjudicación de este plan industrial. Este plan de actividad no es un plan cualquiera. Renault seguirá encontrando aquí todas las facilidades que necesita. Buen ejemplo es el compromiso que ha realizado Nissan en la capital abulense, refiriéndose al anuncio de ese nuevo vehículo. El futuro a medio plazo de las 2 plantas de Iveco en España está asegurado.
Juan Vicente Herrera ha sido hoy elegido por cuarta vez presidente del PP de Castilla y La León. vicepresidenta ha dicho primero Castilla y León y sus intereses. Julio Villarrubia ya se ha convertido en el nuevo secretario general. Ofrezco trabajo a destacar. Compromiso con su región. Hoy lo hemos visto en Castilla y León. Pero Herrera y López aparcan sus diferencias para El Gobierno sumar. regional ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de ordenación. Las mancomunidades serán el eje de la nueva ordenación del territorio. Ha hecho un ejercicio de síntesis para traerle a Mariano Rajoy un sinfín de propuestas. 100.000 millones de euros a la banca española. Ha sido él el que ha pedido la No ayuda. afecta en absoluto al déficit público. Deteriora la imagen de nuestro país. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. La huelga general ha dejado las estaciones vacías. Las primeras tensiones. Dios, pero ¿cómo te lo vamos a garantizar? En Galicia, el Partido Popular amplía su mayoría. Esquerra Republicana se convierte en la segunda fuerza. El PNV será Lehendakari. Hemos ganado las elecciones en Asturias. Le dará el gobierno al socialista. Ir más cerca de los míos, de mi marido, de mis hijos. Ella nunca da puntada sin hilo. Ha hecho falta casi 3 años para esta nueva conferencia de presidentes. Va del carril contrario y se sale de la vía por el margen izquierdo. Un joven de 17 años muere en el acto y la mayoría... Jacinda estudiaba en este instituto. Los otros 10 niños que viajaban junto a ella resultaban heridos de diversa gravedad. Miles de hectáreas. Los medios aéreos siguen trabajando en el municipio de Castro con trigo. Previsiblemente intencionado. Aprovecharon los ladrones para expoliar una piedra caliza de grandes dimensiones. El Valladolid ya era equipo de primera división. Segundo día consecutivo de fiesta. Los héroes del ascenso ya se encuentran en el ayuntamiento. Podemos hacer grandes cosas. El año que viene en segunda división. Es una pasada. Y hoy el turno ha sido para el conjunto berciano, tras un año de auténtico sobresaliente. No habrá fútbol en la nueva balastera. La ciudad es un poco menos morada. La selección española escribe con rojo de furia una página en los anales de este deporte. Hay dos noticias que han ocupado gran parte de esos resúmenes, sobre todo el de la Marcha Negra. Habíamos hablado en otros años de la segunda Marcha Negra, esta tercera Marcha Negra que fue espectacular. Yo todavía cuando llegan a Madrid se me ponen los pelos de punta, pero al final absolutamente para nada. Es que ha sido imposible todas las marchas negras, las protestas, las quejas, las reivindicaciones desde la Junta, no sé si suficientes, pero al final el sector del carbón, 2012 fue el año en el que, no sé si el ministro, pero sobre todo el ministro, José Manuel Soria, terminó con él. Pues mira que es noticia que los mineros pierdan batallas, porque no es costumbre, y en efecto este año la perdieron, y la perdieron porque a pesar de que cinematográficamente la han seguido ganando y nos siguen poniendo los vellos de punta, la dieron en plena crisis, y darla en plena crisis es tener la batalla por perdida. Soria la ganó porque estaba manejando un parámetro de carácter superior, y era el déficit público, que era una condición sine qua non. España tenía que salir adelante. El año 2012 es el gran año de la crisis. Para Castilla y León, por ejemplo, fue el año del reventón de Bankia, que se llevó por delante dos de nuestras cajitas y cuyas consecuencias estamos viendo todavía. Y por subrayar otro factor relevante que todavía está vigente, el intento, yo creo que muy loable por parte del Gobierno de Castilla y León de reivindicar una ordenación territorial que no fuera invasiva, que no estuviera hecho en los despachos ministeriales al amparo de la crisis y con ciertas prebendas casi capitalinas. Yo creo que, por lo demás, el año 2012 va a pasar a la historia como el año de las grandes protestas, a la reciente historia de España. Todo el mundo ese año estuvo protestando, porque fue el año en que Rajoy tuvo que engañar a su propio programa electoral, que estaba construido, por otra parte, sobre el engaño de decir que es que no sabía lo que pasaba en el fondo, porque quizás a los españoles no les gustaba escuchar la verdad. El año de las mareas, la marea verde, la marea azul, la marea, incluso la marea negra de la Marcha Negra. Y sobre todo el año de los recortes. El año de los recortes que hace un gobierno que es capaz de engañar a su electorado, como decía Ignacio ahora mismo. Yo utilizaría otra palabra, de traicionar su programa electoral, de hacer todo lo contrario de lo que había dicho. Algo que yo, como tantos españoles, nunca le perdonaremos al gobierno del Partido Popular, porque no hay derecho a que se ganen unas elecciones con un programa y después se haga todo lo contrario. Es más, en un Estado de Derecho eso sería susceptible de verse en los tribunales. Llega usted al gobierno haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho. Pero hombre, pero ya está bien. Pero ya está bien. Y que no diga que no lo sabía, porque sí lo sabía. Porque si lo sabía yo, que soy un ciudadano de a pie, y yo sabía que allí había gato encerrado, ¿cómo no lo iba a saber? ¿Cómo no lo iba a saber Rajoy?
Yo que creo, además, ahondando un poco más en eso, que el propio Rajoy, cuando hacía los mítines de campaña, sabía que no lo iba a cumplir, que estaba diciendo cosas que no iba a poder hacer. Luego venían en el programa y cuando lo oías ahí, los programas, no sé cuál y tal, que no lo iban a poder hacer, que después la disculpa es que no sabíamos lo que nos hemos encontrado al levantar. Hombre, claro que lo sabían y de sobra. Y luego de otro aspecto a destacar de lo que preguntabas tú antes, hombre, aparte de las protestas, ha sido el año de las grandes protestas y reivindicaciones, pero en el tema minero. A mí lo que me preocupa desde entonces y antes incluso es la falta de alternativa para las comarcas mineras. No hay nada de alternativa. Se han gastado un montón de dinero que vino de Europa para reindustrialización, reestructuración, no sé qué, de las comarcas mineras. No hay nada. Se cierra una mina y la gente cobra el paro, el dinero del despido, lo que sea, pero no hay nada, nada. Es un desierto prácticamente. El Bierzo y el norte de Palencia está aguantando la Ullera vasco-leonesa, aunque con pérdida pero está aguantando algo, pero en el Bierzo sobre todo. Y el norte de Palencia cerró ya la última mina en profundidad. Entonces, claro, el problema es que no hay ninguna alternativa, que hay pueblos que van a cerrar. Es que esta es una sociedad que no pide responsabilidades al que ha tomado decisiones. Habría que preguntar, siguiendo el hilo de Luismi, dónde se han ido los miles de millones de euros de los fondos mineros, que tanto iban a hacer en la zona del Bierzo, Alaciana y en la montaña palentina. Sería una buena tertulia, Eduardo, que también los responsables de esas ayudas vieran estos vídeos y dijeran en qué hemos fallado y en qué nos hemos equivocado, ¿no? O sea, no solamente nosotros, ciudadanos de a pie. A mí hay dos imágenes contrapuestas con el tema de la minería y el tema de la automoción que es muy importante. En la automoción se ha llegado a un acuerdo, trabajadores, empresa y administraciones. Hay que apoyar a ese sector. Y hoy, en 2014, estamos viendo que Nissan y Renault van para adelante, así como Iveco, porque ha habido un acuerdo de las tres partes. En la minería hemos tenido unos trabajadores hastiados, unos empresarios totalmente opacos y un enfrentamiento entre la administración autonómica y la administración central que no creía en la minería. 5 segundos simplemente para destacar lo que ha destacado Paco. Es en el sector de la automoción, sobre todo en Renault Valladolid, lo que ha ocurrido es porque desde los años 70 hay una capacidad negociadora de llegar a acuerdos, de pactar, de tal, entre los sindicatos y la empresa, que se acaba traduciendo en esto. No ha sido una casualidad. Es desde que empiezan las primeras huelgas fuertes de Fasa, todavía con el franquismo, hasta ahora, la capacidad de negociación en Renault, la responsabilidad de los sindicatos y de la propia empresa ha sido de quitarse el sombrero, y los resultados son los que estamos viendo ahora. De Su Majestad el Rey no hablamos mejor. De Su Majestad el Rey, lo único que hay que decir es viva el Rey. ¿Es que acaso se plantea cualquier otra cuestión? De verde hoy, como antes de... Viva el Rey, la corona. Y de Villarrubia tampoco, secretario general de Castilla y León, pero parece que lleva 10 años, ¿no? Pero eso pasa con muchas noticias, te da la impresión de que han sido hace muy poco y a la vez que llevan ya demasiado tiempo. Pero fíjate, a ver si fuéramos capaces de hacer una relectura de la historia en el futuro, porque una situación que se ha dado en este año 12 se puede volver a dar en el año 16, y ya se está especulando con ello, y es la posibilidad de que ninguno de los dos grandes partidos obtenga la mayoría suficiente como para poder trabar un gobierno potente, y que ambos se vean al albur de partidos minoritarios cuyo planteamiento demagógico al final les coste. Ya veremos si hemos aprendido lo que nos pasó en el 12 para el 16, o por el contrario seguiremos instalados en esta... El que más votos saque, que pacte con Esquerra Republicana y con Bildu y hacemos un gobierno de coalición espectacular. Vamos con el 2013, ya la crisis empieza a aflojar. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Prorrogar durante los próximos cuatro cursos, las enseñanzas de primero y de segundo de la ESO. El contexto es distinto hoy al del 1 de octubre y eso explica decisiones distintas. ¡Escuela pública! ¡Laica y gratuita! ¡Escuela pública! ¡Limite! ¡La escuela no te admite! Los territorios no son ni iguales ni desiguales, los que somos iguales somos los ciudadanos. Me consta que la señora ministra ya conoce mis declaraciones. Aquí no estamos para poner una alfombra roja al Gobierno de la Nación.
pillado de sorpresa, no han podido reaccionar ningún aparato. À 16 voix contre une, qu'il Valentina, ¿algo que decir en este día? ¿Te arrepientes de los crímenes que cometiste? Dagegen? Enthaltungen? José María González. Es probablemente, después del Estatuto de Autonomía, la norma de mayor calado. Es una ley que va a la calidad de los servicios públicos en términos competenciales. Arias, acepto el cargo de alcalde presidente. Reconocer este error, por supuesto, poner mi cargo faltaría más a su disposición. ¡Es una vergüenza! Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Moltes gràcies. Queremos que paz descanse y que el Señor le tenga la gloria. Estas noticias ya son más recientes. Decíamos que la crisis aflojaba y decía Luismi, bueno, ha habido marcha atrás en decisiones duras que se han adoptado, veíamos las urgencias. Es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer, pero la situación no parece la del 2012, que es verdad, coincido con Ignacio, que fue el peor año de la crisis. Digamos que no ha empeorado demasiado, pero yo lo que quiero ver es ese de que se acaba la recesión y se acaba la crisis cuando lo vea, como dice Jesús, en la calle, en la gente de la calle, no en las macroeconomía, ni en comentan las exportaciones, ni no sé cuánto. Lo que hay que verlo es en el paisano, en el tío de al lado, a ver si vive mejor, vive peor, ha encontrado trabajo y cómo, en fin. Por eso hacía lo de vamos a verlo. Eso ya vendrá si perseveramos, pero lo que no parece corregirse, y estamos en máximos todavía, es la crisis de reputación de los representantes sobre la ciudadanía, la crisis grave de asuntos como Bárcenas, que acabamos de ver aquí, por el que todavía nadie ha asumido ni una sola responsabilidad. Es verdad que engañó, es verdad que mintió a sus propios compañeros, pero nadie ha asumido la responsabilidad de haberlo mantenido en el cargo. Crisis como por ejemplo la de la Casa Real, hemos visto lo de Undargarín, terrible, afectando terriblemente a un tejido epitelial de los españoles, como es el de la monarquía. Esa crisis todavía no ha pasado y la clase política y en general las instituciones representativas tienen que plantearse muy en serio cómo reanudan su reputación de representantes, porque es que la gente ya no se cree nada. Y esto no es una cosa discutible, estos son los hechos. Y a partir de ahí, pues podremos discutir las medicinas, pero los hechos son esos. Yo, cuando veía estas imágenes, Eduardo, pues he sentido una punzada en el corazón al ver ese tren y he pensado en un queridísimo amigo de todos los que estamos aquí sentados, que era Enrique Beotas, un periodista vinculado a Castilla y León, de manera muy estrecha, hizo unos cuantos tomos de castellanos y leoneses por derecho, en los cuales, por cierto, participó también esta casa, y me he acordado de esas víctimas, me he acordado de ese accidente y me he acordado de Enrique, que era un hombre que aupaba todo lo noble y todo lo bueno y entrañaba lo más, en fin, lo más noble y generoso de estos oficios nuestros. Y quiero rendirle homenaje, aprovechando que he visto esas imágenes. Y hay otro rostro también que me parece que vale la pena reparar en él, que es el de Francisco, el de este Papa providencial que aparece allí en un momento terrible para la Iglesia, sacudida por todo el tema de la pederastia y por los escándalos financieros, etcétera, etcétera, y viene a recordar a los católicos y viene a recordar que el Evangelio es otra cosa y que la Iglesia de Cristo es otra cosa. A mí, cada vez que veo ese Papa, pues me emociono y me dan ganas de abrazarlo.
Y un tercer rostro, el de José María González, el líder de Izquierda Unida. Porque me parece, Ignacio, ahora que decías esto de los políticos, me parece uno de los políticos más honestos y más auténticos y más normales que existen en esta comunidad. Es un tipo con convicciones, que las defiende valientemente y por el que yo siento un gran respeto, estando en las antípodas del comunismo que él representa, que a mí me parece una ideología criminal. Pero sin embargo él me parece un tipo estupendo. Pues yo creo que como no hay que hablar de imágenes, vamos a quedarnos con un mensaje. El que esté en un puesto público lo tiene que dignificar. 3 segundos por simplemente una palabra. Como habéis acabado el vídeo, yo me gustaría acabar con una palabra sin añadir más: Mandela. Estáis emplazados para dentro de 5 años, que cuando cumplamos 10 años... Solo con un deseo, a ver si hemos aprendido algo de estos 5 años, porque el problema de España es que somos el día de la marmota. Veremos si hay noticias que se siguen repitiendo. Y sobre todo felicitar a los que han participado en el montaje. Es un trabajo increíble. Dedicar una ovación. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí en este cumpleaños de Castilla y León Televisión. Gracias a los 4 por estar aquí. Bueno, lo hemos intentado, pero es imposible recordar todo lo que ha sucedido durante estos años. Quiero aprovechar estos segundos para dar las gracias a todos los profesionales que trabajan en Castilla y León Televisión. Sin ellos sería imposible llegar a todos los rincones de esta gran comunidad. Aunque solo unos pocos salimos delante de la pantalla, este es un trabajo en equipo. Felicidades. Tenemos que irnos, pero antes volver a darles también a ustedes las gracias por su complicidad. Nosotros seguiremos aquí para contarles todo lo que suceda en Castilla y León. Gracias, mil gracias. Hasta el miércoles.